Luego tenemos el edema maligno muy parecido al caso de Mancha, es decir, y al caso de tétano también, asociado siempre a heridas. En los periodos de guerra se encuentran muchos cuadros de edema maligno. Ahí tenemos polifactorial, podemos encontrar Jovay, séptico, podemos encontrar perfringen, hemos encontrado Sordelli. Generalmente el más asociado es séptico al edema maligno. Los síndromes enterotoxémicos, tenemos que partir de la base que el clostridio, el agente etiológico, no tiene factores de adhesión, como tiene una Escherichia coli, por ejemplo, como puede tener justamente un Vibrio cholerae, que tiene factores de adhesión que se adhieren al tejido epitelial. Tampoco justamente es un germen intracelular, como puede ser una salmonella, una shigella, como puede ser alguna cepa de Escherichia coli, que se introduce dentro de la célula y la terminan destruyendo. Es un germen que se ubica en el lumen, en la luz del intestino. Y generalmente en los tramos posteriores del intestino, a la altura del cigo y del colon, no en los tramos anteriores del intestino delgado. ¿Cuándo se ubica en los tramos anteriores, causando el típico cuadro de enterotoxemia? Cuando hay factores que coadyuvan ese desarrollo. Por ejemplo, un cambio brusco de alimentación, una sobrealimentación, es decir, todos aquellos factores que enlentecen el tránsito de esa materia fecal y por ende ese germen se acantona, comienza a replicarse, eleva su población por encima de 10 a la 9 microorganismos por mililitro y desencadena el cuadro de enterotoxemia, produciendo focos de necrosis en el intestino, toxina en el torrente sanguíneo y muerte súbita del animal. ¿Cuál es el típico caso que encontramos en el cono sur? La enterotoxemia a Clostridium perfringen D o riñón pulposo. Ese riñón friable cuando uno lo toca, que cuando analizamos encontramos la toxina epsilon causante de esa muerte súbita del animal. Luego encontramos, esto es dentro de los síndromes enterotoxémicos, ¿qué diferencia hay entre un síndrome enterotoxémico de un animal y del hombre? Que generalmente en el animal termina en la muerte. En el hombre más bien son cuadros locales por Clostridium perfringen tipo A, la intoxicación muy típica, la intoxicación alimentaria por Clostridium perfringen A. Son esas comidas precalentadas, cuando nosotros la calentamos, justamente reactivamos esa espora quiescente que está en la comida, comienza justamente a crecer dentro del intestino, desarrollamos un cuadro de enterotoxemia, pero nunca llega a ser mortal como es en los animales. El cuarto síndrome, síndromes icterohemoglobinúricos, tanto el cuarto como el quinto, síndromes hepáticos, los dos tienen un denominador común, el foco de acción es el hígado. Van a buscar un foco necrótico, donde haya un RH en potencial de oxirreducción elevado en el hígado, por ejemplo, una infección, tenemos una foto ahí, una infección por fasciola hepática, que necrosa, destruye todo ese hígado, ese parénquima hepático, y ahí esa espora que estaba quiescente en el hígado, sea tanto de Clostridium novi tipo D, o Clostridium hemolítico, o novi B, o hepatitis necrótica infecciosa, cualquiera de los dos van a desencadenar un cuadro de infectointoxicación y por ende la muerte. Este es un animal que tenía en ese momento una diarrea serosanguinolenta. Cuando le hicimos justamente la autopsia, encontramos justamente la fasciola hepática, el hígado estaba destruido por todas las cavernas que había hecho esa fasciola, y a punto de partida de ese foco necrótico es que se había desarrollado ese Clostridium novi D y había desarrollado el cuadro de hemoglobinuria basilar. Fue un cuadro típico. En el hígado, no tengo foto, pero el hígado se encontraba el foco necrótico blanquecino rodeado por una areola hiperemne, a diferencia de la hepatitis necrótica infecciosa tipo B, la necrosis es lanceolada contra la pared diafragmática del hígado. Esto se puede encontrar en cualquier lóbulo, este tipo de necrosis, y termina por supuesto con la muerte súbita del animal. Esto en realidad son dos gérmenes que los americanos le llaman EOS, Extremely Oxygen Sensitive, son extremadamente sensibles al oxígeno, de los gérmenes anaerobios más sensibles al oxígeno, y que son muy difíciles de aislar a nivel de campo.
Tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años en el Instituto Pasteur de Lyon y en el Instituto Pasteur de París en diagnóstico de todas estas enfermedades, y es muy difícil, después vamos a hablar un poco más de la parte de diagnóstico, pero es muy difícil realmente llegar a un diagnóstico fidedigno del germen que causó la muerte. Primero llegar a que fue un síndrome clostridial, ¿tá? Y después especificar si realmente fue un Novidé, un Novibé, un Clostridium, un Perfringens, un Septicum, un Jovei. Es muy, muy difícil, ¿tá? Quiero que hoy, cuando ustedes se retiren, una de las enseñanzas que le vamos a dar es por qué usar esa herramienta que se llama vacuna. Más allá de una vacuna, más allá de un específico zooterápico, ¿tá? Es una excelente herramienta de diagnóstico. ¿Por qué tenemos que usar una excelente herramienta de diagnóstico? Por esto. Cuando ustedes se encuentran en el campo, sean productores, sean veterinarios, con un síndrome clostridial, es muy difícil decir, llego a un diagnóstico certero. Desgraciadamente, no sé, acá en la Argentina, en Uruguay, hay esos falsos diagnosticadores que tienen esos sueros polivalentes de inmunofluorescencia, y cuando lo miran en el microscopio, como todo tiene inmunofluorescencia, ya le ponen nombre y apellido, ¿tá? Y dice la muerte causada por tal. No, en el 99.9% de las veces se equivoca, ¿tá? Le digo, es muy difícil llegar realmente a un diagnóstico certero, salvo, como yo les dije, ese cuadro de mancha que es típico, porque ya lo ven en la autopsia, ¿tá? Pero cuando es polifactorial, como puede ser un foco necrótico en un hígado, como cuando es un síndrome de enterotoxemia, ¿tá? Es muy difícil. No le digo que sea imposible, es muy difícil.